tal, chicos? Continuando con nuestro tema sobre patologías del sistema urinario de los animales domésticos, vamos a continuar en este video 4 hablando sobre necrosis renal. Estamos viendo en los videos anteriores, estuvimos hablando acerca de la insuficiencia renal aguda y crónica y de la uremia y de la azotemia. Y estuvimos mencionando que hay diversas patologías o diversos tanto agentes como padecimientos que nos desatarán o nos desencadenarán precisamente una insuficiencia renal, cualesquiera que ésta sea. Bueno, en este caso tenemos uno de estos o la necrosis renal es precisamente una de estas lesiones que predecerán a una insuficiencia renal. ¿Ok? Vamos a observar que la necrosis se puede desarrollar en diferentes partes del riñón. En este caso, hablaremos primero por la necrosis cortical renal bilateral. Esta, cabe mencionar que es una patología poco frecuente en los animales, pero que cuando se presenta produce insuficiencia renal aguda y desencadena la muerte. Esta se desarrolla a raíz de que se presente una isquemia en la corteza renal, ya sea por la presencia de microtrombos que se adhieran a los vasos de la corteza renal, puede ser también por una posible hipoperfusión, por estados de shock que pueden ir desde el cardiogénico, el hipovolémico, el séptico o el neurogénico. Entonces, dependiendo el agente que nos cause esta hipoperfusión o esta isquemia, serán diferentes los tipos de necrosis. En este caso, diferentes necrosis tubulares agudas por la hipotensión que se ha causado. Puede ser o puede deberse también en diferentes tipos de septicemias por bacterias gram negativas o, en dado caso, por la producción de endotoxemias. En este caso tendremos primero un daño vascular que hará que se activen los mecanismos de coagulación, formando así microtrombos, como lo habíamos mencionado por acá. Esto por acción de la coagulación intravascular diseminada. Las lesiones microscópicas que encontraremos serán áreas de isquemia, zonas de necrosis coagulativa y hemorragias. Corteza que tendrá un color pálido con zonas hiperémicas que ayudará a separar la corteza de la médula. Recordemos esto, estamos hablando de lesiones corticales, o sea, la corteza del riñón. Dentro de las lesiones macro, vamos a tener que la corteza tendrá un aspecto de mosaico. Vamos a tener zonas que presentarán hemorragias junto con zonas pálidas que pueden tener un color gris o amarillo, que esto está denotando la necrosis. Aquí tenemos la primera imagen donde podemos observar la necrosis cortical, la corteza de nuestro riñón, donde hay la presencia de hemorragias difusas en gran parte del riñón, son estas partes mucho más oscuras. Y esto, al parecer, fue a consecuencia de trombos capilares glomerulares por una coagulación intravascular diseminada. Este es un riñón de cerdo. Mientras que en la segunda son riñones de cachorro, de perro, donde también tendremos múltiples áreas de necrosis. Con esta lo denota la coloración más clara, un aspecto marmoleado y obviamente también la presencia de hemorragias distribuidas en casi todos los órganos, en ambos riñones. Esto gracias a una infección por herpes virus. Recordemos, o al menos sepamos, que estas fotografías fueron extraídas del Atlas Colorido de Patología Veterinaria de Van Gruis y Mowen del 2007. Este está disponible de manera digital, así que pueden observarlo o pueden visitar dicho libro si acceden por medio de la biblioteca digital de la universidad.
En el caso de la necrosis medular, o sea, que se ubica en la médula del riñón, esta es debida a una respuesta a la isquemia y parte de una lesión primaria o puede acompañarse de otras lesiones que también van a afectar a la médula. La circulación de la médula o de la cresta, dependiendo el tipo de el riñón de la especie que estemos estudiando, es menor que en la corteza. Entonces, esta necrosis puede estar acompañada de amiloidosis, de pielitis, puede estar acompañada también o causada, ojo, por cálculos renales ubicados en la pelvis, cálculos pélvicos, o puede ser también por el incremento en la presión intrapélvica, dado que aquí no se nos acaba de aclarar que la circulación sanguínea en la médula es menor que la que podemos tener en la corteza del riñón. Puede también deberse, ojo con este dato, por nefropatía analgésica. Esto es, un consumo indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos o de analgésicos en exceso. De ahí que se recomienda el ser muy cuidadosos con la cantidad, con la dosis y con el tipo de analgésico que vayamos a administrar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque podemos desencadenar sin querer una necrosis medular. Sabemos que estos antiinflamatorios, o al menos el efecto que pueden ocasionar que nos acarrea esta necrosis, es que se inhiben las síntesis de prostaglandinas producidas precisamente en corteza renal, lo que hace una pérdida de efecto vasodilatador de las arterias, lo que conlleva una reducción del flujo sanguíneo a la nefrona yuxtaglomerular y nos causará la necrosis papilar. En el caso de equinos, aumenten el hecho de que se estén consumiendo este tipo de analgésicos, vamos a tener equinos deshidratados, tratados con fenilbutazona, son muy propensos a desarrollar una necrosis medular. Galgos, esta raza de perros, que se encuentren muy deshidratados, o en el caso de becerros o corderos que hayan sido tratados con fenotiazina. Podemos encontrar este tipo de necrosis ya sea como un hallazgo a la necropsia o puede producir una insuficiencia renal progresiva con una uremia. Esto es que estaremos ante una insuficiencia renal crónica, muy al contrario de la necrosis cortical. Las áreas de necrosis, en este caso como lesión macroscópica, tendrán entre un color amarillento, rosado, son bien delimitadas, tienen una consistencia friable o en algunas ocasiones podemos encontrarlo de una consistencia firme. ¿Esto qué nos da? Bueno, que tengamos que hacer una corroboración de manera histopatológica. Podemos encontrarnos también en algunas ocasiones algunos depósitos minerales, o sea, mineralización del órgano, gracias a gracias a la uremia, que esto ya lo describimos en el video 3. Estas fotografías, bueno, al menos estamos observando una necrosis medular renal. Como podemos ver, según la flecha creo que nos queda un poco insuficiente para mostrarnos cómo se ha mostrado o cómo se ha extendido la necrosis en la médula. Vemos que las crestas y las papilas están afectadas. En este caso se presume que fue por una isquemia. Por una presión, puede ser por una amiloidosis, una pielitis, la presencia de cálculos o en este caso por una nefropatía analgésica. En la segunda fotografía tenemos otra vez una necrosis medular, donde esta sí es de una manera difusa, tal vez no una lesión tan espectacular como la que estamos viendo a la izquierda, pero esta se dio por un caso de un tratamiento a largo plazo con un analgésico y se asoció precisamente con un bloqueo de prostaglandinas. Luego, ya que vimos la necrosis cortical, la necrosis medular, pasamos a la necrosis tubular aguda, o bien, como se llega a mencionar, nefrosis.
Esta degeneración, esta nefrosis no es otra cosa que una degeneración de los túbulos y puede ser un proceso primario. Puede deberse, así como en las otras ocasiones, por una isquemia o el consumo de sustancias nefrotóxicas. Para esto, los túbulos renales y las asas ascendentes son las más afectadas por su alta actividad metabólica. Recordemos, demos un ligero recorrido hacia la anatomía de la que está compuesta la nefrona. Recordemos que hay túbulos ascendentes, descendentes, asa de Henle, túbulos colectores. Entonces, y recordemos también lo que les hacía mención, el ubicar en qué parte de la estructura macroscópica en el riñón se encuentran dichas estructuras microscópicas, lo que nos da o nos dará una idea en futuros casos que tengamos cuál puede ser o cuál pudo haber sido la razón de la lesión que se nos está presentando o o saber qué fue lo que afectó o está afectando a nuestro paciente. En este pequeño diagramita que comenzaré a distender, trato de explicar o al menos poner paso a paso cómo es que se desarrolla esta necrosis. El epitelio del túbulo es el que sufre daño de manera primaria. Para esto comienza a desarrollarse una degeneración que conllevará a una necrosis. Esta necrosis causará que haya un desprendimiento del epitelio, lo que nos acarreará una insuficiencia renal aguda con su uremia y una oliguria o anuria, dado sea el caso. De forma macroscópica, esta lesión la podemos observar como riñones hinchados, la cápsula renal pálida y translúcida. Cuando nosotros hacemos el corte transverso del riñón para observarlo, podemos ver que se encuentra de un color pálido y está exageradamente húmedo. Esto es por acción del edema que posiblemente se estuvo desarrollando gracias a la degeneración de los vasos y que comenzó a extravasarse líquido de los vasos o de la irrigación. Vamos a encontrarnos que las estriaciones están ausentes o que pudieran, dado caso, estar muy remarcadas por líneas blancas que nos están demostrando o nos estarán enseñando las líneas de necrosis. De forma microscópica vamos a ver que el daño va a variar. Podemos tener vacuolas en el epitelio tubular. Podemos observar un citoplasma granuloso con su necrosis coagulativa. Recordemos que es una de las características que tiene la necrosis coagulativa. El citoplasma de las células comienza a verse de manera granular, como un puntilleo o que pudiéramos pensar o podemos imaginar en una consistencia tipo, no sé cómo describirla, eh, tipo un cuajo. Si alguna vez han visto una leche cuajada, podemos transpolar esa imagen a una necrosis coagulativa, ¿no? A un citoplasma con necrosis. Vamos a encontrar cambios nucleares, esto es, ciertas vacuolas o burbujas en el núcleo celular, desprendimiento del epitelio de los túbulos y si tenemos un daño en la membrana basal y la causa es eliminada, o sea que no dejemos de darle esos medicamentos que le están dañando o tal vez estos agentes o plantas nefrotóxicas, es muy probable que el daño pueda ser reversible. Si es que no ha llegado o no hemos llegado al punto de no retorno de la necrosis. Entre las causas de la necrosis tubular aguda tenemos en los bovinos la presencia de leptospirosis, hemoglobinuria basilar y babesiosis. En el caso del ovino tendremos intoxicación por cobre, en los perros anemia hemolítica autoinmune y en los caballos algo que ya se llama rhabdomiólisis aguda o azoturia. Pero en el argot de los productores, de los entrenadores y de los médicos especialistas en equinos, algo que se le llama enfermedad de Lunes.
Esta es consecuencia de que el caballo consume grandes cantidades de grano, pero no tiene una actividad física. Esto es, un ejemplo es cuando los caballos son entrenados para correr, para saltar, o todos los días tienen un entrenamiento duro, pero hay un día de descanso, ya sea que no acudan los encargados a darles esta rutina de actividad que todos los días tienen, este, pero sí se les sigue dando la misma cantidad de granos en la dieta, no se les adapta a este día de descanso y esto hace que como no están haciendo ejercicio se acumule una gran cantidad de glucógeno en el músculo. Cuando por fin se ha retomado el ejercicio, esta gran cantidad se desdobla y se desdobla en una gran cantidad de ácido láctico, lo que desafortunadamente nos va a causar una destrucción de miocitos, de asas musculares, lo que nos va a hacer que se libere una gran cantidad de mioglobina por esta ruptura de células musculares. Entonces, esta cantidad exagerada de mioglobina y de hemoglobina va a filtrarse por los glomérulos y se acumulará en los túbulos, lo que nos va a acarrear esta degeneración y este desprendimiento de epitelios y la consiguiente necrosis, si es que no se trata de manera adecuada. Por eso le llaman la enfermedad de lunes, que es que se presenta después de que en el domingo se le dio descanso al caballo, pero, insisto, se le sigue dando la misma cantidad de grano. ¿Cómo se verá la lesión por este desafortunado incidente? Pues la corteza renal tendrá un color rojo intenso, mientras que la médula se caracteriza por tener una serie de estrías rojizas intercaladas con estrías blancas. La imagen que tenemos acá es precisamente una nefritis intersticial, una nefrosis también. Vemos estas zonas moteadas, pálidas, no podemos observar precisamente alguna hemorragia o una congestión, pero podemos intuir en el tipo de necrosis en la que estamos enfrentando. Se están desarrollando estas zonas de necrosis exclusivamente en la corteza y este es un riñón de cerdo y pues aparentemente el agente causal fue una infección por leptospirosis. En esta otra imagen tenemos una nefrosis tubular séptica. Esto es que la lesión se puede observar desde la superficie de corte renal y se observa un aumento del tamaño del órgano, como si estuviera hinchado, lo decimos de manera muy vulgar o coloquial, y podemos pensar que hay una degeneración tubular por el color pálido y las estriaciones que podemos ver que corren desde la corteza hasta la médula. Por eso dice aquí, obsérvese las lesiones radiadas. Es como si fuera irradiando del centro de la corteza. Del centro, perdón, de la médula. Estamos viendo que es una lesión bilateral y en el órgano entero vemos este mismo patrón de estrías claras. Este es un corte histológico donde podemos constatar la necrosis tubular aguda. Esto es el vestigio de una nefrona y en el círculo se pueden ver la cantidad de túbulos contorneados proximales. Son estos, en una vista un tanto, si estuviéramos de frente del túbulo, y podemos ver cómo las células se están desprendiendo. Podemos ver acá otro túbulo y todas estas células que parecieran estar sueltas, pues es el epitelio que se ha ido desprendiendo. Podemos pensar también que hay una proliferación de células en el parénquima
Y todo esto, cuando pensemos en la descripción de la lesión, como lo vimos, ¿no? O sea, la degeneración de los túbulos, imaginemos precisamente cómo es una imagen muy similar a esto. O sea, esto ergo nos está mencionando que el túbulo está quedando casi inservible a menos que lleguemos a un punto de retorno donde la gente que está causando el daño sea retirada. En el caso de la necrosis tubular aguda nefrotóxica, tenemos una necrosis extensiva tubular, pero donde se preserva la membrana basal. Esto nos estaría ayudando a que se pueda regenerar. La característica es tener riñones pálidos con un aumento de tamaño y este tipo de necrosis tubular nefrotóxica es debido a diversos agentes nefrotóxicos que pueden ser desde naturales hasta sintéticos. Los túbulos, acá es un dato esencial donde podemos pensar que los túbulos proximales tienen un alto nivel metabólico y tienen un alto volumen de filtración, lo que los hace mucho más propensos a los agentes de injuria o los agentes etiológicos que producen este tipo de necrosis. El más común o clásico es el consumo de etilenglicol en perros y en gatos. Esta es la causa número 1 de necrosis tubular aguda. Quiero pensar que todos conocen qué es el etilenglicol y desgraciadamente es uno de los métodos más socorridos que tienen en muchas ocasiones las personas que desean matar perros y gatos y lo agregan un tanto en el agua porque tiene un sabor un tanto dulzón que si bien sabemos que los perros y los gatos no lo distinguen de una manera muy precisa como lo podemos hacer nosotros, pues tampoco es un sabor que les desagrade y tampoco es corrosivo a las mucosas. Esto es, el daño que causa precisamente el etilenglicol es que se desdobla en glicoraldehído, ácido glicólico y olioxalato y oxalato en el hígado. Los primeros tres que están aquí en negritas son los que afectan directamente a los túbulos del riñón. Los cristales de oxalato se acumularán tanto en vasos sanguíneos como en túbulos y esto afectará o causará la obstrucción, causando eh, la falta de irrigación, ergo la falta de oxígeno. Otra, como mencionábamos, como fuentes naturales de intoxicación, es el consumo de plantas que acumulan oxalatos. Estas son las principales fuentes de envenenamiento y que causan necrosis tubular en bovinos y ovinos. Esto es porque los oxalatos se acumulan con el calcio, produciendo oxalato de calcio, lo que nos acarreará una hipocalcemia y una degeneración neuromuscular. La imagen que tenemos acá es una esclerosis focal y segmentaria con una proliferación mesangial. De aquí la importancia de conocer las partes de las que se compone una nefrona. ¿Ok? Entonces estamos viendo una proliferación mesangial aparentemente con una esclerosis y una degeneración. Vemos las vacuolas que se están produciendo en las células de la nefrona, ¿no? De los túbulos de nefrona. Para quienes no conocen, no saben lo que es el etilenglicol, bueno, se los presento. El etilenglicol es precisamente esto, el anticongelante tradicional que utilizamos para los coches. Pero no solamente este compuesto y las plantas acumuladoras de oxalatos son los que nos pueden causar este daño. También las altas dosis de morfina, el consumo de heroína, cocaína, anfetaminas, alcohol y la nicotina y sus adulterantes. Como podemos saber, hay quienes no contentos con contaminar o con producir este tipo de drogas
que intoxican de manera muy grave. También para ganarse unos pesos utilizan una especie de adulterantes que no es otra cosa que agentes sintéticos que nos pueden llevar a producir esto. De ahí que llega a ser un problema de salud pública importante en humanos. Ya por último, chicos, les dejo este cuadrito que lo pueden encontrar en el libro del maestro Trio Tavera, en Patología Sistémica, en el capítulo 4, donde se nos están mostrando los diferentes tipos de agentes nefrotóxicos más comunes que afectan a los animales domésticos. Tenemos los endógenos y los exógenos, que ya estuvimos viendo los endógenos, como la hemoglobina, la mioglobina y la bilis, y también tenemos los exógenos. Entre los mencionados o los más populares, pues tenemos metales pesados como el plomo, antibacterianos y antimicóticos, promotores de crecimiento como la monensina sódica, que son los ionóforos. Ojo con estos porque no va a ser la primera vez en que vayan a escuchar de ellos. Plantas nefrotóxicas, como puede ser el quelite, esta común en bovinos. Y pues espero que nos vemos en el siguiente video y espero que haya quedado lo más claro posible. Hasta luego.